Vamos a comenzar con el modelado en AutoCAD, pero antes es necesario definir algunas condiciones generales que debe cumplir cualquier modelo generado en AutoCAD antes de ser exportado a SAP 2000. En primer lugar, SAP 2000 solo importa dos tipos de elementos, frames y shells, que se corresponden con línea y cara 3D en AutoCAD respectivamente. Podremos utilizar en el modelo CAD cualquier otro elemento como material auxiliar, polilíneas, arcos, círculos, pero estos elementos no formarán parte del modelo final a exportar. Por tanto, en las superficies que vamos a exportar utilizaremos los elementos cara 3D para la superficie laminar y los elementos línea para definir los nervios de borde. En segundo lugar, vamos a hablar de las condiciones del mallado de la superficie. El mallado lo vamos a realizar con elementos cara 3D de 3 o de 4 nodos, intentando cuando los dibujemos mantener un sentido constante a la hora de marcar sus nodos, bien horario o bien antihorario, pues esto tendrá influencia posterior en cómo se orienten los ejes locales en SAP. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que es imprescindible que coincidan los nodos de los cara 3D continuos, así como los nodos de los cara 3D con las líneas adyacentes a ellos. Por ejemplo, en esta imagen vemos que en la zona señalada que el mallado en gris es incorrecto, pues no existe esa coincidencia de nodos, por lo que la forma correcta de hacerlo sería la dibujada en rojo. Para terminar con las condiciones del modelo CAD, vamos a hablar de una serie de aspectos más generales. Es fundamental la organización de las capas en las que se encuentran los elementos a exportar. Como mínimo consideraremos dos capas, una para los elementos línea y otra para los elementos 3 de cara, aunque podrían ser más si así lo necesitáramos. Además, ninguno de los elementos a exportar podrá encontrarse en la capa 0, pues esta capa no la reconoce posteriormente SAP. Finalmente, antes de generar el fichero DXF para la exportación, puesto que esta es más rápida que un archivo DWG, vigilaremos que algún punto del modelo se encuentre situado en el 000 del origen de coordenadas y que el eje global Z esté orientado hacia arriba. Comenzamos con el modelado de una cúpula semiesférica apoyada en todo su contorno, en este caso en AutoCAD. Para ello vamos a utilizar un mallado basado en meridianos y paralelos. Empezamos dibujando una circunferencia del radio deseado que se corresponderá con la base de la cúpula. Dividimos esta circunferencia con el comando divide en el número de partes iguales necesarios para las dimensiones del mallado que deseamos obtener. A continuación, dibujamos dos líneas que se correspondan con el diámetro de la cúpula y con su altura, teniendo en cuenta que la altura es igual al radio de la cúpula. El siguiente paso es cambiar el plano de dibujo para dibujar el primer meridiano. Para ello utilizamos el comando scp n3p, marcamos 3 puntos del plano que buscamos y ya tenemos definido un nuevo sistema de coordenadas. Una vez cambiado el sistema de coordenadas, dibujamos el primer meridiano, que será una semicircunferencia mediante el comando arco. Al terminar, volvemos a cambiar el sistema de coordenadas al original mediante el comando scp-u. Para el resto de meridianos realizamos una matriz polar a partir del primer meridiano dibujado, del número de elementos en que dividimos anteriormente la base de la cúpula. Al terminar la matriz polar, la descomponemos para desagrupar los elementos. Dibujamos ahora los paralelos y para ello dividimos dos meridianos cualesquiera en el número de partes iguales necesarios para las dimensiones del mallado que deseamos obtener. Una vez hecho esto, podemos dibujar las circunferencias que se corresponden con los paralelos, dibujando cada una de ellas a partir de 3 puntos, siendo necesario definir el plano que las contiene mediante el comando scp-n3p antes de dibujarlas. En este punto terminaría el modelo auxiliar y empezaríamos a dibujar la geometría que exportaremos a SAP 2000. Comenzamos con el nervio de borde, dibujándolo en la base de la cúpula por tramos de líneas para que exista coincidencia con los nodos de los cara 3D que dibujaremos a continuación.
Antes de dibujar los caras 3D que se corresponderán con la superficie laminar, cambiamos el estilo visual para que estos se vean sombreados. A continuación, con el comando 3D cara, vamos marcando los nodos de cada elemento cara 3D apoyándonos en la malla auxiliar trazada. Dibujamos una única franja para después realizar una matriz polar que descompondremos para separar todos los elementos. El resultado final que exportaremos a SAT 2000 serán las líneas que definen el nervio de borde y los cara 3D que definen la superficie laminar. Comenzamos con el modelo de una cúpula semiesférica de planta octogonal, en este caso en AutoCAD. Para ello utilizaremos un mallado basado en meridianos y paralelos. Empezamos dibujando una circunferencia del radio deseado que se corresponderá con la base de la cúpula. Puesto que la planta será octogonal, dibujamos con el comando polígono un octógono inscrito en dicha circunferencia. A continuación dibujamos dos líneas que se correspondan con el diámetro de la cúpula y con su altura, teniendo en cuenta que la altura es igual al radio de la cúpula. El siguiente paso es cambiar el plano de dibujo para dibujar el primer meridiano con apoyo en la base. Para ello utilizamos el comando scp-n3p, marcamos 3 puntos del plano que buscamos y ya tenemos definido un nuevo sistema de coordenadas. Una vez cambiado el sistema de coordenadas, dibujamos el primer meridiano, que será una semicircunferencia, mediante el comando arco, con apoyo en vértices opuestos de la base. Y al terminar, volvemos a cambiar el sistema de coordenadas al original mediante el comando scp-u. Para el resto del meridiano realizamos una matriz polar a partir del primero dibujado, del número de elementos necesarios para las dimensiones del mallado que deseamos obtener, pero en este caso un valor múltiplo de 8 por ser de planta octogonal, para que los meridianos coincidan con los vértices del octógono. Al terminar la matriz polar, la descomponemos para desagrupar los elementos. Dibujamos ahora, mediante el comando arco, las semicircunferencias que marcarán el corte de la esfera, con centro en el punto medio de cada lado del octógono y diámetro igual al lado del octógono. Para dibujarlas será necesario ir cambiando el plano de dibujo a aquel que contendrá cada semicircunferencia mediante el comando scp-n3p. Recortamos los meridianos con las semicircunferencias auxiliares dibujadas mediante el comando recorta, siendo necesario cambiar el SCP y definiéndolo mediante B. Dibujamos ahora los paralelos y para ello comenzamos con aquellos que se sitúan en el punto más alto de las semicircunferencias auxiliares. En este caso lo haremos mediante circunferencias que pasan por 3 puntos, dividiendo para ello previamente los meridianos correspondientes en el número de partes iguales necesarios para las dimensiones del mallado que deseamos obtener, y siendo necesario definir el plano que las contiene mediante el comando scp-n3p. Dibujamos ahora el resto de paralelos, aquellos que no son completos porque se ven interrumpidos por las circunferencias auxiliares. Para ello, aunque los dibujaremos como circunferencias completas que pasan por 3 puntos, eligiendo para ello el encuentro de los meridianos con las circunferencias auxiliares, luego recortaremos los paralelos con dichas circunferencias auxiliares, siendo necesario definir el plano que las contiene mediante el comando scp-n3p.
En este punto terminaría el modelo auxiliar y empezaríamos a dibujar la geometría que exportaremos a SAS 2000. Comenzamos con el nervio de borde, dibujándolo en la base de la cúpula, por tramos de líneas para que exista coincidencia con los nodos de los cara 3D que dibujaremos a continuación. Antes de dibujar los cara 3D que se corresponderán con la superficie laminar, cambiamos el estilo visual para que estos se vean sombreados. A continuación, con el comando 3D cara, vamos marcando los nodos de cada elemento cara 3D apoyándonos en la malla auxiliar que hemos trazado. Dibujamos una única franja para después realizar una matriz polar que descompondremos para separar todos los elementos. El resultado final que exportaremos a SAS 2000 serán las líneas que definen el nervio de borde y los cara 3D que definen la superficie laminar. Comenzamos con el modelado de una cúpula semiesférica de planta triangular, en este caso en AutoCAD. Para ello utilizaremos un mallado basado en meridianos y paralelos. Empezamos dibujando una circunferencia del radio deseado que se corresponderá con la base de la cúpula. Puesto que la planta será triangular, dibujamos con el comando polígono un triángulo inscrito en dicha circunferencia. A continuación, dibujamos dos líneas, una que se corresponda con el diámetro de la cúpula que pasa por el punto medio de un lado del triángulo y otra que se corresponda con la altura de la cúpula, teniendo en cuenta que la altura es igual al radio de la cúpula. El siguiente paso es cambiar el plano de dibujo para dibujar el primer meridiano, que se corresponda con el diámetro dibujado anteriormente. Para ello utilizamos el comando scp-n3p. Marcamos 3 puntos del plano que buscamos y ya tenemos definido un nuevo sistema de coordenadas. Una vez cambiado el sistema de coordenadas, dibujamos el primer meridiano, que será una semicircunferencia, mediante el comando arco. Y al terminar, volvemos a cambiar el sistema de coordenadas al original mediante el comando scp-u. Para el resto de meridianos realizamos una matriz polar a partir del primer meridiano dibujado, del número de elementos necesarios para las dimensiones del mallado que deseamos obtener, pero en este caso debe ser un valor múltiplo de 3 por ser de planta triangular, para que los meridianos coincidan con los vértices del triángulo. Al terminar la matriz polar, la descomponemos para desagrupar los elementos. Dibujamos ahora mediante el comando arco las semicircunferencias que marcarán el corte de la esfera, con centro en el punto medio de cada lado del triángulo y diámetro igual al lado del triángulo. Para dibujarlas será necesario ir cambiando el plano de dibujo a aquel que contendrá cada semicircunferencia mediante el comando scp-n3p. Seguidamente recortamos los meridianos con las semicircunferencias auxiliares dibujadas mediante el comando recorta, cambiando el SCP y definiéndolo mediante B. Dibujamos ahora los paralelos y para ello comenzamos con aquellos que se sitúan en el punto más alto de las semicircunferencias auxiliares. En este caso lo haremos mediante circunferencias que pasan por 3 puntos, dividiendo para ello previamente los 3 meridianos correspondientes en el número de partes iguales necesarios para las dimensiones del mallado que deseamos obtener, y siendo necesario definir el plano que las contiene mediante el comando scp-n3p.
Dibujamos ahora el resto de paralelos que no son completos porque se ven interrumpidos por las circunferencias auxiliares. Para ello, aunque los dibujaremos como circunferencias completas que pasan por 3 puntos, eligiendo para ello el encuentro de los meridianos con las circunferencias auxiliares, luego recortaremos los paralelos con dichas circunferencias auxiliares, siendo necesario definir el plano que las contiene mediante el comando scp-n3p. En este punto terminaría el modelo auxiliar y empezaríamos a dibujar la geometría que exportaremos a SAS 2000. Comenzamos con el helio de borde, dibujándolo en la base de la cúpula por tramos de líneas para que exista coincidencia con los nodos de los cara 3D que dibujaremos a continuación. Antes de dibujar los cara 3D que se corresponderán con la superficie laminar, cambiamos el estilo visual para que estos se vean sombreados. A continuación, con el comando 3D cara, vamos marcando los nodos de cada elemento cara 3D apoyándonos en la malla auxiliar que hemos trazado. Dibujamos una única franja para después realizar una matriz polar que descompondremos para separar todos los elementos. El resultado final que exportaremos a SAS 2000 serán las líneas que definen el nervio de borde y los cara 3D que definen la superficie laminar. La cúpula vaída es la superficie no reglada de revolución generada a partir del corte de una cúpula semiesférica por 4 planos verticales perpendiculares 2 a 2. Se puede aplicar para cubrir plantas rectangulares o cuadradas. Comenzamos con el modelado de una cúpula vaída de planta rectangular, en este caso en AutoCAD. Empezamos dibujando 2 líneas que se corresponderán con 2 diámetros perpendiculares de la base de la cúpula.